Buenas tardes, sean bienvenidos al conversatorio de hoy 11 de agosto de 2022, donde vamos a analizar los principales aspectos regulados por el decreto 1427 de 2022, en el cual se reglamenta nuevamente todo el tema de prestaciones económicas del sistema de seguridad social en salud y pues trae algunas novedades que nos que vamos a comentar y a conversar con ustedes. Y les pido el favor que anoten sus preguntas solo al final, porque es que cuando empiezan a montar las preguntas en chat y termina la exposición, tenemos una dificultad con eso porque se repiten muchas preguntas. Más bien, por favor, ténganlas, anoten en un papelito y ténganlas ahí presentes para que inmediatamente termine la charla que les voy a dar, formulen las preguntas y vamos viendo para que no las repitan porque eso se vuelve muy tedioso repetir, sí, pues varias veces la misma pregunta. Y eso ocurre porque la empiezan a formular antes de que yo termine la charla. Entonces, por esa razón, les pedimos el favor que una vez termine la charla es que formulen las preguntas en el chat o a viva voz, pero solo al final de la charla. Muchas gracias. Vamos a empezar entonces. Les voy a compartir la presentación en PowerPoint y ya después vamos a conversarla y analizar pues los diferentes aspectos, a conversarlos con ustedes ya pormenorizadamente. Bien, les voy a compartir la presentación. Como les decía, vamos a analizar pues los principales aspectos regulados en el decreto 1427 de 2022, donde nuevamente se reglamentan las prestaciones económicas del sistema de salud. Básicamente les anticipo como una novedad lo que yo encontré en principio, a perjuicio de que ustedes me hagan ver otras novedades. Yo vi pues como una novedad especial en los siguientes aspectos. El primer punto que trae la disposición nueva es que restringe la competencia para expedir el certificado de incapacidad únicamente a los médicos odontólogos inscritos en el Registro Único de Talento Humano en Salud y los que estén haciendo pues el servicio social obligatorio que tienen que hacer esas rurales o esas pasantías que tienen que hacer los médicos que están estudiando. Son las únicas personas competentes. Yo analizaba que cuál sería la razón para que se traigan esa exigencia, porque uno supone que todos los médicos están inscritos, pero parece ser que de pronto hay mucha medicina alternativa o personal que no está en ese registro y esos no están competentes para expedir incapacidades, aún ni siquiera las que van a ser objeto de transcripción, según el análisis que yo hacía con los colegas que trabajan. Entonces, en ese orden de ideas, es una novedad que se exige perentoriamente, que el médico que expida la incapacidad sea un médico que esté inscrito en el Registro Nacional de Talento Humano en Salud y que es un registro único. Otra novedad que trae pues, la norma, que me parece importante mencionarla, es que anteriormente la licencia de paternidad se puede disfrutar en cualquier tiempo. No se exigía que fuera exclusivamente en el momento del puerperio o entre los 30 días siguientes al parto. Aquí inicialmente fue así, después quitaron el requisito y ahorita volvió a ser así. ¿Cuál es el propósito? Me imagino que tiene la norma. Es que como posteriormente, que no ha sido reglamentado, pero que va a ser reglamentado, la posibilidad de esas licencias parentales compartidas, donde la madre le va a poder ceder al padre parte de su licencia de maternidad en tiempos completos o incluso en medios tiempos conjuntamente de esas últimas semanas de la licencia de maternidad de la madre, pues entonces en ese orden de ideas, de pronto esa tiene que la lógica para que estas licencias de paternidad exijan que su disfruto sea inicial. Entonces, la licencia de paternidad debe ser disfrutada obligatoriamente dentro de los 30 días siguientes al nacimiento. Otro tema que es interesante es que pues, regula pues, que las incapacidades de origen común, también las licencias de maternidad, pueden ser otorgadas en el exterior previo apostilla dentro de los 6 meses siguientes. O sea, se hace el trámite de apostillaje y entre los 6 meses se pueden hacer y tramitar el pago en Colombia. Otro tema interesante es que pues eso se entendía que era así, pero quedó expresamente regulado, que no hay lugar al pago simultáneo de licencia de maternidad o paternidad e incapacidad.
Se privilegia la que tiene un mayor reconocimiento, que es la licencia. Inmediatamente concluya la licencia. Si persiste la incapacidad, ya la incapacidad se reconoce en los términos de la incapacidad. Recuerden que las licencias de paternidad o de maternidad se reconoce al 100% del salario, mientras que la incapacidad es parte del 66.66% del salario. Un tema que también me pareció muy novedoso a mí, porque eso fue una pelea que tuvimos que dar muchas veces con la Superintendencia de Salud, es que los pensionados que laboran, que hay muchos que persisten en su vida laboral, bien sea donde venían trabajando o se emplean nuevamente, tienen derecho al pago de incapacidad sobre el salario que están cotizando, lo cual era más que lógico. Lo que pasa es que había una norma pues muy anacrónica que decía que el pensionado no tenga incapacidad, y tenía su lógica desde la perspectiva del pensionado como pensionado únicamente, porque el pensionado pues ya tiene su mesada garantizada y por lo tanto no hay lugar a incapacidad. Pero si el pensionado cotiza como empleado y se incapacita como empleado, pues es lógico que sobre lo que venga como empleado, sobre lo que cotice como empleado, le den incapacidad. Es un tema que quedó expresamente regulado y que salvó como esa discusión que había. Otro tema importante es que reiteran, porque esa es una norma que ya venía desde antes, pero la vuelven a reiterar, que las variaciones que tenga el cotizante, que exceda el 40% del IBC promedio de los 12 meses anteriores, no serán tomadas en consideración para el pago de las prestaciones. Había situaciones donde las personas antes de una licencia de maternidad o de una operación, algo así, el mes anterior esos unos salarios exorbitantes, y pues muchas veces se les pagó con ese último salario del mes anterior a la novedad, y entonces aquí ya eso quedó salvado y el máximo incremento que va a ser en el 40%. Lo que exceda ahí no se va a tener en cuenta para liquidar prestaciones. En cuanto a las transcripciones, lo veremos más a profundidad en la charla, pero esas incapacidades que dan hacerse en 15 días, yo analicé, yo analizaba pues porque vuelve a hablarse de que se requiere resumen de la epicrisis o copia de la historia clínica, que es la gran dificultad porque hay una norma que no me acuerdo el nombre, pero que es la que regula los archivos de seguridad y salud en el trabajo, dice que en las hojas de vida de las empleadas no puede haber historias clínicas de los trabajadores. Y eso es un lío porque ese es un tema confidencial. Entonces, pedirle a la empresa la copia de la historia clínica para hacer el trámite, la transcripción, hay que hacer el firmado entre el trabajador y así firme la autorización. Esas incapacidades no se podían guardar en la empresa. Conclusión, sigue el mismo tema de ay, qué pena, se me perdió aquí un tipo. Sigue transmitiendo, si le sigo compartiendo, ¿está compartiendo todavía? Ya, sí. Sí, Se me había perdido aquí la pantalla. Entonces, las incapacidades a adquirir deben entregarse en 15 días a la EPS. Deben mandarse con copia de la crisis o de la historia clínica. La EPS puede evaluar al paciente nuevamente por otro médico par de la propia EPS para evaluar la pertinencia o no a la incapacidad y ver si hay lugar al pago de la incapacidad. Eh, Hablaba con un colega y me contaba que ya hay EPS que lo que hacen es que tienen unos módulos en sistemas, y para allá vamos, que es el otro punto que les va a tocar, que tienen unos sistemas donde el afiliado hace toda su gestión para la transcripción, todo virtual. El afiliado tiene una cuenta pues con su EPS, manda la incapacidad con la epicrisis, ellos analizan, si tienen que evaluarlo, pues se comunican con él, y ya el empleador sale de ahí, porque es que ahí viene un tema que yo sé que ha sido muy manido por todos nosotros y muy complejo, es que el decreto 19 de 2012 dice que la gestión de cobro y la incapacidad es por parte del empleador, pero una cosa es la gestión de cobro y otra cosa es el trámite de transcripción, ahí es donde es la dificultad, porque la cuestión de la transcripción es en relación con el certificado médico de incapacidad que expidió un médico no adscrito a la red de la EPS, mientras que la gestión de cobro es ya pues propiamente el tema económico. En ese sentido, hay una dificultad porque el trabajador casi que se descarga en la empresa y decía, no, usted verá cómo va a cobrar eso. A mí me ponga el decreto 19 dice que eso a mí no me corresponde. Entonces aquí volvemos también como con lo mismo en principio, pero con la salvedad que ya la norma también establece la obligación de crear un sistema de información de prestaciones de seguridad social en salud, donde va a estar centralizado en línea y va a tener trazabilidad de flujo de los recursos del sistema. Y con el sistema yo pienso que se va a solucionar ese tema de que la transcripción ya la tenga que
que hacer el empleador, porque el trabajador, así como ya varias EPS lo tienen asignado en línea, va a poder relacionarse directamente con su EPS, hacer la transcripción en línea y ya sobre esa transcripción va a ser el tema de poder hacer el cobro la empresa a la EPS de incapacidad. Es importante, teníamos la ilusión que de pronto esta norma volviera como era antes, que si uno le pudiera descontar las incapacidades de la pila. Eso no, incluso hay una norma expresa que no habrá posibilidad de deducir el pago de las incapacidades de la pila en ningún caso, sino que tienen que ser pues pagadas por la EPS, cosa que es muy difícil porque sabemos que muchas veces las EPS no pagan esas incapacidades. De hecho, es el artículo 2.2343 dice, en su parágrafo, los aportantes no podrán deducir las cotizaciones de luz, los valores correspondiente a incapacidad por enfermedad, licencias de maternidad o paternidad. Eso pues a mí me parece que es una falencia que tiene el sistema porque anteriormente eso era una situación muy sana, me parece a mí, porque de los aportes se deducían las incapacidades y se le cobraba, se cobraba por derecha un derecho que ya existía, porque si es una incapacidad reconocida por la EPS, se supone que ya tienen que pagarlo. Pero eso pues no quedó, de manera que se tendrá que seguir haciendo el cobro de la incapacidad a la EPS. Vamos a abordar nuevamente el punto por punto y ya al final harán las preguntas correspondientes. La licencia de maternidad. Se entiende que para el recuento y pago de la licencia de maternidad debe estar la empleada afiliada al sistema de seguridad en salud en calidad de cotizante en estado activo, y a la empleada o trabajador independiente, que también puede ser trabajador independiente. Se deben haber hecho el aporte en los meses que corresponden al periodo de gestación y contar con el certificado de maternidad expedido por el médico de la red de la EPS y que sea validado. Estas licencias se reconocen con el IBC reportado al momento de iniciar la licencia. O sea, el IBC reportado desde el día 1 de la licencia, no el del mes anterior, sino el reportado desde el día 1 de la licencia. Es importante porque con las incapacidades es diferente, que es el del IBC del mes anterior. Otros aspectos regulados por la licencia de maternidad está que para el recuento de la licencia de maternidad deben haberse pagado la totalidad de las cotizaciones, de manera que si no se cotizaron todas a tiempo, se deben haber hecho los aportes en la fecha límite de pago de la persona que inicia la licencia, junto con el demora. Si no se da esta condición, no se paga la licencia. También es muy importante que las afiliadas que han cotizado por un periodo inferior se les regala la licencia de manera proporcional, salvo a las trabajadoras independientes, que ellas pueden, y que cotizan sobre un salario mínimo, ellas pueden dejar de cotizar hasta 2 periodos y en todo caso se les reconocerá la licencia sobre su completo, sobre el salario mínimo que estén cotizando. En la opción, y esto es un tema tan importante, se reconoce únicamente una licencia de paternidad y una de maternidad. Como sabemos que las parejas homosexuales pueden adoptar ya, entonces se venía el lío, quién era la mamá, quién era el papá, si había dos mamás, dos papás, bueno, esa situación, entonces ya solo se otorgará una de maternidad y una de paternidad. No puede haber, por ejemplo, dos de maternidad, ¿no? Solo una de maternidad y una de paternidad. Y obviamente se reconocerán siempre y cuando las personas cumplan con los requisitos de afiliación y cotización. El certificado de licencia de maternidad debe ser expedido por el médico en un plazo de 3 días y en el caso de adopción en un plazo de 10 días calendario. La licencia de maternidad por extensión es una licencia que se otorga a la madre que adopta un bebé o pues un menor, o al padre que queda a cargo del recién nacido, bien sea por enfermedad de la madre, por abandono, por muerte de la madre, o quien adquiera la custodia, porque puede no ser el padre, sino quien adquiera la custodia, y en ese caso se asimila a la fecha del parto, la entrega oficial del menor adoptado, o a quien adquiera la custodia justo después del nacimiento. En la licencia de maternidad expedida en otro país, pues se puede expedir en otro país. En ese caso se va a traducir a Colombia, pues se va a traer a Colombia apostillado, traducido al español.
en un término de 6 meses. Es muy importante que la norma advierte que los trabajadores colombianos que se desplacen a un país con el que tengan suscrito un convenio, se podrá reconocer el valor de la licencia de maternidad o paternidad con las condiciones en Colombia, pero los servicios de salud únicamente se cubren en Colombia. Es muy importante reiterarlo a raíz de ahora que en varias circunstancias no ha prestado que las personas presten servicio en otros países, aún laborando para una empresa de Colombia. El sistema de salud en Colombia solo presta cobertura asistencial en Colombia, no en otro país. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, la licencia por aborto sigue siendo igual. Este tema incluso está regulado en el artículo 237 del Código Sustantivo de Trabajo. Dice que la licencia por aborto no es una incapacidad, es una licencia, es de 2 a 4 semanas según un criterio médico, sin perjuicio que se pueda otorgar posteriormente una incapacidad. Eso ya el médico lo decide, según las circunstancias. La licencia de paternidad, les decía, es una condición nueva que dice que se debe disfrutar dentro de los 30 primeros días a la fecha de nacimiento del menor. El afiliado debe haber realizado aportes durante todo el periodo de gestación de la madre. Si cotizó por un periodo inferior al de la gestación, se reconoce proporcionalmente. Esto es una novedad, porque anteriormente no se reconocía la licencia. Disculpan que estoy un poquito todo. Se ha cotizado el sistema de salud como mínimo en 4 semanas para los incapaces. Bueno, vamos a de paternidad. En los casos en que durante el periodo de gestación el empleador no haya realizado el pago oportuno, deberá hacerlo antes que empiece la licencia para que se haga el recuento de la misma. La licencia de paternidad será liquidada con el ingreso base de cotización declarado por el padre en el mes en que nace el menor o que fue entregado finalmente. La incapacidad de origen común exige que la persona esté afiliada, que haya cotizado por lo menos 4 semanas de manera ininterrumpida, que tenga el certificado de incapacidad expedido por un médico de la EPS o que esté transcrito y avalado. Para reconocimiento y pago de la incapacidad, se toma como ingreso de cotización el IBC del mes anterior. Como les decía, aquí hay una diferencia entre el IBC del mes anterior y el IBC de, entre el IBC del mes anterior y el IBC de las licencias o las paternidades, que es el del mes donde se da la licencia. Los certificados de incapacidad en otro país cumplen los mismos criterios de las licencias, deben ser transcritos al español, deben ser aportados dentro de los 6 meses con apostillaje de la Cancillería, y también pues se hace la advertencia que en Colombia es que se agotan las prestaciones asistenciales del sistema de salud. En otro país no hay asistencia de salud, únicamente el pago de la prestación económica previa al de la transcripción de la incapacidad. Otros aspectos regulados para la incapacidad. La discapacidad inicialmente no puede ir por un periodo de más de 30 días, los cuales se pueden prorrogar hasta por 30 días cada uno. Felipe, Sí, dígame. disculpa, que nos solicitan que vas muy rápido, que si puedes repetir lo de la licencia de paternidad, por favor. Bueno, claro, mucho gusto. La licencia de paternidad, pues lo primero que les dije es que es disfrutada dentro de los 30 primeros días siguientes al parto o al nacimiento. Para el reconocimiento, se requerirá que el afiliado hubiera efectuado aportes durante los meses que cruzan el periodo de gestación. Si no los hizo durante todo el periodo de gestación, se procede al reconocimiento de manera proporcional, según lo que era aportado en relación al periodo de prestación. Sabemos que la licencia de paternidad son 14 días ya, ¿cierto? En los casos en que durante el periodo de gestación el empleador no haya realizado el pago oportuno de las cotizaciones, debe hacerlos antes de la fecha en que se haga el parto, la cesárea o sea el parto, pagando esas cotizaciones con los respectivos intereses de mora. Si lo hace de manera posterior, no hay lugar de recontra la licencia. La licencia de paternidad se liquida con el ingreso base de cotización del mes en que se da el parto. ¿Qué les decía que es la diferencia con la incapacidad? Porque la incapacidad sí se reconoce con el IBC del mes anterior.
Para el reconocimiento de las incapacidades, el afiliado está afiliado al sistema de salud y debe haber cotizado por lo menos 4 semanas de manera ininterrumpida anteriores al inicio de la incapacidad. Y debe tener certificado de incapacidad avalado por el médico de la EPS o que haya sido transcrito. Para el reconocimiento y pago de la incapacidad se tomará como ingreso de cotización el IBC del mes anterior, partiendo del día 1 de la incapacidad. Otros aspectos para tener en cuenta es que las incapacidades también pueden ser despedidas en otro país. En ese caso, también como las licencias de maternidad, dentro de los 6 meses siguientes deben hacerse el apostillaje para traerla aquí en Colombia, hacer el trámite de reconocimiento en el país, traducidas al español, y el apostilla es un trámite donde se legaliza el documento y se establece que ese documento fue expedido por la autoridad que dice haber sido expedido en ese país. Es un trámite que se hace ante las autoridades del país que emitió el documento, ante la Cancillería nuestra, y ya llega con unos sellos donde avalan que ese documento sí fue expedido en debida forma. Otros aspectos regulados para la incapacidad es que la incapacidad inicialmente se puede dar por un periodo de 30 días, los cuales se pueden prorrogar por periodos hasta de 30 días. Se entiende por prórroga aquella incapacidad que se expide con posterioridad inicial, que sea por la misma enfermedad o lesión o por otra que tenga una relación directa con esta, así sea un código diferente diagnóstico, siempre y cuando entre una y otra no haya interrupción mayor a 30 días. Este es otro tema bien complejo, porque eso ocurre en muchos trabajadores que empiezan por un manguito rotador y acaban con una hernia. Entonces, hasta dónde si es prórroga o no, la cuestión es hasta dónde un diagnóstico se entrelaza con el otro, pero eso sí es muy según el médico, pues. Se puede expedir el certificado de incapacidad con fecha de inicio prospectiva, es decir, a futuro, sí se puede, bien sea cuando se trate de una prórroga o por un diagnóstico relacionado y se expida consulta de control dentro de los 8 días anteriores a la fecha en que finaliza el periodo de incapacidad. O sea, con 8 días anteriores se puede expedir una incapacidad posterior, como que inicie posteriormente a que termine la que está rigiendo, siempre y cuando se den las condiciones. Aclara algo que pues, siempre ha sido para nosotros, que cuando hay vacaciones y el trabajo se incapacita, se suspenden las vacaciones y se retoman posteriormente cuando se termine la incapacidad. No habrá lugar al recuento y pago de incapacidad de origen común durante el periodo de protección laboral. El periodo de protección laboral es aquel periodo que para quienes han trabajado menos de 5 años son 30 días siguientes a la terminación de la relación laboral, o para quienes han laborado más de 5 años son 3 meses siguiente a la terminación de la relación laboral, y en el periodo de protección laboral el trabajador sigue teniendo derecho a que lo atienda en la EPS, pero no hay lugar al recuento de incapacidad. Como les decía inicialmente, los pensionados que laboran tienen derecho al pago de incapacidad sobre el salario vengado, no sobre la pensión, únicamente sobre el salario. Para efecto de determinar el monte de la prestación económica de incapacidad, se tendrá como ingreso base cotidiano el valor sobre el cual efectúa las condiciones adicionales en calidad de empleado y no sobre el valor de la incapacidad. Es muy importante que tengamos en cuenta, porque también no, ya que le den sobre los dos ingresos, no únicamente sobre lo que está cotizando como empleado. También se podrán expedir certificados de incapacidad retroactivo, pero únicamente sobre los siguientes asuntos y no en tiempos superiores a 30 días. Para urgencia o internación del afiliado, trastornos de la memoria, confusión mental, desorientación y otra alteridad de la esfera psíquica y eventos catastróficos y terroristas. Se pueden escribir, o sea, ocurrió el evento, con 30 días atrás se pueden expedir incapacidades en estas circunstancias o en estos casos. Otros aspectos regulados para la incapacidad, también se establece que no hay lugar al reconocimiento o pago de la incapacidad de origen común cuando la EPS determine que supone alguna de las causales del abuso del derecho, cuando el cotizante no cumpla con los requisitos de la cotización mínima exigida, cuando el cotizante incurre en mora o cuando la incapacidad de origen común tenga tratamientos con fines estéticos y sus complicaciones serían de tratamientos que acrediten
los criterios de exclusión del artículo 15 de la ley 1751/2015, que básicamente ese artículo yo lo estuve viendo y habla de aquellos procedimientos que no están probados, que no tienen un aval científico y que no tienen como una razonabilidad dentro de la práctica médica generalizada. Entonces esos tratamientos que no son los regulares o aprobados pues por los criterios médicos no se pueden hablar como para incapacidad. Y los estéticos tampoco, eso es otra circunstancia porque no ha ocurrido mucho personas que se someten a tratamientos estéticos no reconstructivos, sino vanidosos, llamémoslo así, o estéticos únicamente, pues digamos que eso no es una incapacidad. Y para el sistema de salud no. Las personas cuando se los tratamientos, sería interesante hablar con las personas y decirle, eso no es una incapacidad, el sistema de salud no la va a pagar, que la hagan vacaciones, que una licencia no remunerada, pero realmente esas cirugías estéticas no son fuente de incapacidad y hay norma expresa en el secreto. Bueno, la transcripción de la incapacidad establece que será pues validada siempre y cuando sea expedida por un profesional inscrito, como les decía, en el registro del talento humano en salud. Únicamente se validarán transcripciones que sean expedidas por estos profesionales. Para la validación en la EPS o entidad se tendrán los 15 días siguientes a su expedición. Se debe llegar copia de la epicrisis o resumen de la atención o la historia clínica. También la EPS tiene derecho, si tiene duda de la procedencia de esa incapacidad, de citar al afiliado y evaluarlo nuevamente por un médico par para proceder si la acepta o no. Y si transcurrió 8 días hábiles sin que la EPS haya validado esa incapacidad o haya evaluado al, al cotizante, deberá pagarla en 15 días, dentro de los 5 días siguientes, son como 20 días, pues ahí dan unos términos, pero el punto es que tiene derecho a evaluar nuevamente al paciente con un médico par para que establezca la procedencia o no el pago de la incapacidad, si así lo considera. Y la otra novedad bien importante es que los médicos y odontólogos que tienen incapacidad necesariamente tienen que estar inscritos en este registro especial del talento humano en salud. Es importante eso, ¿cierto? Bueno, las incapacidades mayores de 540 días, pues realmente siguen siendo como el mismo trasero, me parece a mí. Lo importante es que haya un concepto favorable de rehabilitación, que, que el paciente no haya tenido recuperación durante el curso de la enfermedad, la incapacidad, aún se hayan seguido todas las recomendaciones. Cuando haya enfermedades concomitantes, estas hayan provocado situaciones que hagan alargar el tiempo de recuperación. Y en ese caso, pues la EPS deberá reconocer la incapacidad en un término de superior a 540 días. También regula nuevamente el tema del uso del derecho en la incapacidad y establece una novedad que me pareció muy interesante, que ya les voy a decir. Básicamente dice que hay uso del derecho en la incapacidad y qué significa el abuso del derecho, que se puede llegar al no pago de la prestación económica, nunca la suspensión de los servicios de salud, porque lo advierte la norma, dice, en cualquier caso el afiliado sigue teniendo derecho a que lo sigan atendiendo asistencialmente, pero se puede llegar a suspender el pago de la incapacidad si se dan cualquiera de los siguientes eventos. Cuando se establezca que el cotizante no ha seguido el tratamiento de las terapias o no asiste a las valoraciones. Me pareció muy poquito, pues que sale que por lo menos diga el 30%. Debe ser más en mi criterio, porque es que el 30% es muy poquito. O sea, hay un afiliado que solo asiste al 30% de las citas, no hay que la aliviar. Pero bueno, la norma establece ese porcentaje que me pareció muy bajito a mí, porque lo ideal es que hubiera sido por lo menos del 60 o del 70. Pues que imagínense un afiliado que solo al 30% de las citas, no hay que ir a afiliar. Cuando el cotizante no exista los exámenes o valoraciones para determinar el origen de la pérdida de capacidad, cuando se detecte una presunta alteración o posible fraude, la comunicación por parte del usuario de autos o conductas presuntamente contrarias a la ley, cuando se detecte fraude al otorgar el certificado de incapacidad, cuando se detecte que el cotizante busca régimen de incapacidad simultánea en la EPS y en la ARL, cuando se efectúen cobros al sistema de seguridad de salud con datos falsos. Y esta que es la que me parece muy importante, que eso lo hemos visto, a mí me ha tocado en la experiencia laboral muchas veces, en la experiencia profesional, es cuando se detecte durante el tiempo de la incapacidad que el cotizante se encuentra emprendiendo una actividad alterna
que le empiece su recuperación. Lo vemos cada rato, que fulano está enfermísimo, o fulano eso es enfermísimo y no puede moverse. Y van a ver, y tiene un taller en la casa, incapacitado o incapacitada, y tiene un taller en la casa, eso hace de todo. Y resulta pues que es que él tampoco se va a aliviar, ¿cierto? Y si está tan enfermo, pues no, o tan enferma, no está para que esté haciendo eso. Entonces, incluso la norma advierte que esta conducta debe ser puesta en conocimiento de la EPS por parte del empleador y dice que al empleador le corresponde aportar las pruebas documentales que soporten tal evento y que la pueda estar elaborando. Realmente no se emplean formalmente, sino que se emplean de manera informal, pero efectivamente usted va a ver el tiempo de la incapacidad y están trabajando en otra parte. Es, sin embargo, también hacer en cuenta lo siguiente, o tener en cuenta lo siguiente. El Ministerio de Trabajo ya se pronunció diciendo que el empleador no tiene potestad en ningún momento de establecer dónde debe cursar la incapacidad de trabajador. Él puede irse en la incapacidad incluso a viajar si quiere, y no podemos impedirlo. Lo que sí podemos impedir es que haga comportamientos que no sean adecuados a su recuperación. Es complicado porque hay situaciones que son evidentes, uno se da cuenta, y otros que uno no se da cuenta, hay gente que es muy abusiva, pero ya por lo menos se abre esta posibilidad de que si ustedes ven que un fulano o una fulana está trabajando y resulta que es incapacitado, es mecánico y alza pesos, o está, tiene una tienda, eso va y sale y entra, y o sea, no está recuperándose, porque tanto es así que durante la incapacidad no pueden conceder vacaciones, porque se supone que la persona está en un estado óptimo para poder disfrutar. Entonces, tampoco es que tenga que estar acostado todo el día, o tampoco haciendo una actividad alterna que vaya en contra de su recuperación. Bueno, esto es básicamente el resumen pues, de la exposición. Ya quedó a su disposición para que ustedes me hagan los comentarios, las preguntas que alguien tenga.